dice el apóstol Pablo, ay de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo corruptible? Porque lo que quiero hacer no hago, sino hago lo que no quiero hacer. Aquí el apóstol Pablo hace referencia de la carne, de nuestra vida, de nuestra posición humana, de la cual delante de Dios, por naturaleza, todos hemos pecado siendo. Una cosa es ser un pecador redimido y otra cosa es ser un pecador que todavía está está ligado a una condenación, a una perdición, a una muerte eterna. Pero nosotros que hemos conocido de la gracia y vivimos en la gracia de Jesucristo, podemos nosotros saber claramente que este propósito de Dios es para nosotros. ¿Para qué? Para que continuamente nosotros busquemos de parte de Dios y estemos nuestra alma pegada a Él. Dice Salmo 63, mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Entonces, aquí la palabra de Dios nos hace referencia que si se humillare su pueblo en el cual su nombre es invocado, aquí antes que todo, nosotros a través de la oración tenemos que buscar esa parte de humillación, humillarnos a nosotros mismos, reconocer que Jesús es el Señor en todo, el Señor de señores, el Rey de reyes, ¿verdad? Y que Dios es santo y que ellos son santos y que sin santidad, dice la Escritura, nosotros no podemos ver a Dios. Es importante que nosotros reconozcamos continuamente en nuestro caminar, en nuestro andar, la necesidad que tenemos de Dios. Y es por ello que el Señor nos dice, y a través de la Escritura, que nosotros confesemos nuestro pecado delante de Él, pues Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero dice que con una actitud humilde, donde nosotros busquemos a Dios con una actitud humilde. Dice la palabra que los soberbios serán resistidos de parte de Dios, pero Él da gracia a los humildes. Dios quiere un corazón humilde delante de Él. Y esa humildad nos lleva también a reconocer cuando muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Caemos en pecado, caemos en diversas situaciones en las cuales nos afectan en nuestra vida espiritual. Y aquí dice la Escritura, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, y buscaren mi rostro. Es importante buscar la voluntad de Dios, es importante que nosotros busquemos de Dios. Es importante que nosotros nos acerquemos confiadamente a ese trono de la gracia con esa confianza de no tener algo que nos impida poder entrar, poder gozarnos en la presencia de Dios. Y muchas veces el pecado es el que nos impide a caminar, nos impide seguir, nos impide a andar en las cosas de Dios. Y eso es lo que sucede cuando el pueblo vive en pecado. Aquí en las Santas Escrituras nos dicen en el libro del Éxodo, cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto, dice que pasaron 300 años para que Dios pudiera liberar a su pueblo de la tierra de Egipto, de tierra de servitud. Tenían esclavizado, pero había un porqué, había una parte de todo este misterio que sabemos que hay en esa esclavitud, en esa situación que vivió el pueblo, en la cual cuando el pueblo decidió buscar a Dios con todo su corazón y dejó de cuestionar, de maldecir a Dios en su voluntad, es cuando Dios se acuerda y escucha el clamor de su pueblo. Amado amigo y amado hermano que me escuchas en esta hora del día, es importante que nosotros podamos clamar a Dios con un corazón limpio. No podemos acercarnos ante Él con un corazón sucio. Dice que Isaías 59, capítulo 59, verso 2, dice, porque vuestras iniquidades hacen separación entre tú y yo no quiero reunión. Así sucedió. En ese tiempo, el pueblo de Dios había pecado contra Dios, se habían olvidado de Dios, y Dios se olvida de ellos. Y lo vemos en muchos pasajes de la Biblia y en la parte histórica de la Biblia, donde Dios se olvida del pueblo, porque el pueblo decidió a sí mismo olvidarse de él, ¿no? ¿Qué sucede, amigo que me escuchas? Vinieron los egipcios, oprimieron a su pueblo. Luego, babilónicos, persas,
los medo-persas, los griegos, los romanos. Y en estos siglos pasados, el pueblo de Dios no ha tenido paz. Los únicos 40 años de paz que ha tenido el pueblo de Dios han sido en el reinado del rey Salomón, en el cual dice su palabra, que aún hasta sus enemigos hizo estar en paz con él. Solamente son los tiempos. Entonces, amado amigo que me escuches en este día, para nosotros poder entrar a ese trono de la gracia del cual nos dice Hebreos capítulo 4, verso 16, para poder entrar confiadamente al trono de la gracia, tenemos que entrar de una manera humilde, de una manera sencilla, de una manera con un corazón conscristo y humillado. No podemos entrar contaminados de pecado, no podemos entrar a buscar a Dios o ofrecerle sacrificio a Dios de un holocausto de oración o un sacrificio de oración a Dios cuando estamos con manchas de pecado. Y aquí dice también la palabra, dice, y se convirtieran de sus malos caminos. Eso es importante, lo volvemos a aclarar, es arrepentirnos de nuestros pecados. Es por eso que antes de nosotros entrar a la oración, al lugar santísimo donde está la presencia de Dios, tenemos primeramente que pasar como lo hacían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos que los sacerdotes, antes de ofrecer la expiación del pecado o el sacrificio por el pueblo, tenían que estar en el lugar de los atrios, donde hacían el sacrificio. Previamente, después de toda la ceremonia que se hacía, entraban al lugar santo, donde hacía el sacerdote, prendía el incienso y preparaba todo para poder entrar al lugar santísimo. Pero ¿qué pasaba cuando el sacerdote había pecado y no se arrepentía? Dice la palabra que tenían amarrados en la cintura unas campanitas. Y cuando la campanita se oía, pues sabían que el sacerdote seguía adentro. Pero cuando ya no se oían las campanitas, pues sabían que el sacerdote había fallecido, perdón, y lo sacaban jalándolo de ese, como listón, de esa correa. ¿Y qué pasaba o qué hablaba aquí el Señor? Que aún sus sacerdotes, aún sus siervos, entraban con pecado a buscarlo. Entonces, es importante que nosotros, amados hermanos en Cristo, antes de entrar a la presencia de Dios, tengamos que mostrarnos con una apariencia limpia. Dice aquí también la palabra de Dios, dice más adelante, entonces, hasta entonces yo oiré desde los cielos, hasta entonces oiré desde los cielos su clamor, su oración, su ruego, y dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor está dispuesto a perdonar nuestros pecados, el Señor está dispuesto, cual sea el pecado que cometemos, Él es fiel y justo y Él es bueno para perdonarnos de toda maldad. Pero hasta ese entonces, hasta ese momento, nosotros continuamente pecamos, diario pecamos, con la mente, con los ojos, con la boca, con los oídos. A veces maldecimos, dice la palabra, con la boca maldecimos a los hombres que son hechos a la semejanza de Dios. Con los ojos fornamos y adulteramos cuando decimos a la mujer de mi prójimo. Con nuestros oídos escuchamos mentiras, chismes, murmuraciones, críticas y burlas. Con la mente maquinamos homicidios, cosas deshonestas, depravaciones, impurezas, iras, contiendas. Con el corazón reflejamos amargura, necedad, rebeldía, contienda. Entonces es importante, hermanos, que nosotros mostremos a Dios de una manera que limpia e íntegra. Solamente Dios podrá escuchar la oración de aquel que se presente con un corazón limpio y puro. Es por eso que la oración es muy delicada. Es por eso que hay muchos creyentes, cristianos, que no le entran a la oración porque no quieren dejar dejar su vida actual llena de pecado. Quieren seguir teniendo al amante, quieren seguir mintiendo, quieren seguir transando, quieren seguir fornicando, quieren seguir de iracundos, quieren seguir de hechiceros, de adivinos, ¿verdad? Quieren seguir viendo los horóscopos, quieren seguir haciendo cosas de las cuales la palabra nos exhorta que son el fruto de la carne. Por eso Dios no escucha a veces la oración de todos. Dice la palabra
que Él supesa el corazón de nosotros y que nuestra oración es la única que nos conecta delante de Dios. No hay otra manera, ¿eh? Si nosotros no exclamamos, no declaramos o no clamamos al Dios vivo, el Dios vivo no tendrá una respuesta de parte, no podemos tener una respuesta de parte del Dios vivo, porque aun cuando Dios sabe de todo lo que necesitamos, Dios quiere que nosotros nos acerquemos, como aquel hijo que se acerca al Padre para pedirle un juguete, para pedirle una ropa, una prenda, lo que sea. Es importante que nosotros nos acerquemos de esta manera delante de Dios. Dice entonces que hasta entonces sanará tu tierra. Sanar tu tierra es sanar tu contorno. No es sanarlo nada de una manera nada más física, sino sanarlo espiritualmente. Dios quiere sanar tus finanzas. Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere sanar tu negocio, tu trabajo, tu escuela, tu relación con tu esposa, tu relación con tu esposo, tu relación con tus hijos. Dios quiere decir, esa es toda tu tierra. Todo donde tú te mueves, donde tus plantas de tus pies tocase. Eso es lo que Dios quiere sanar, tu tierra. Pero es importante que nosotros, entonces, antes de que nosotros queramos un beneficio, tenemos que buscar el sacrificio. Hacer un sacrificio para dejar aquello que no nos deja nada de provecho y que nada más estorba en nuestra relación con Dios. Es tiempo de entregarle nuestro corazón, nuestra mente al único y soberano sabio Dios. Y en estos tiempos, amado amigo y hermano que me escuchas, son tiempos muy difíciles, son tiempos muy duros, en donde ahorita la fe del creyente está siendo probada. Es donde ahorita no nos congregamos. Muchos en su tiempo teníamos esa libertad de congregarnos, mas no lo hacíamos. No ofrendamos. Cuando teníamos el tiempo para ofrendar, no ofrendábamos. No nos discipulábamos. No asistíamos a reuniones de oración. No servíamos en ellas. Hoy en estos tiempos no estamos haciendo absolutamente a veces nada de esto. Hay muchos creyentes que han dejado de estudiar la palabra, de orar, de estar en su presencia, de servir anunciando el evangelio de Cristo, de diezmar, de darle a Dios lo que de lo mucho que Él nos ha dado con el fruto de nuestro trabajo, de nuestro negocio, ¿verdad? Y no hemos dado a Dios lo que es de Dios. Y es por eso que ahorita en estos tiempos dice la Escritura que el corazón de muchos se enfriará y otros, desafortunadamente, dice la Escritura, apostatarán. Hermano que me escuchas y amigo que me escuchas, no seamos tú o no sea yo el que podamos estar dentro de ese paquete. Vamos a buscar a Dios. El Señor ya está pronto en venir. El Señor ya está cerca. Y el único beneficio que Dios quiere para tu vida y para mi vida es sanarnos, es bendecirnos, es prosperarnos. Pero para eso tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Como dice la palabra, el primer mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Eso es lo que quiere Dios. Mira, no quiere tu dinero, no quiere tus bienes, no quiere a tus hijos, no quiere a tu esposa, no quiere a tu esposo. Quiere tu corazón. Dios anhela tu corazón y Él anhela que tú le busques, que tú te deleites en Él. Muchos en estos tiempos tan difíciles han dejado de buscar a Dios. Y es muy triste decirlo, pero hay muchos del pueblo de Dios que se desaniman porque quieren un milagro, porque queremos las cosas así. O sea, yo quiero que Dios actúe a la necesidad que yo tengo, a mi petición que yo quiero que Dios actúe. Amado hermano que me escuchas y amigo que me escuchas en este día. Dios no actúa como Aladino, que le sobas a la Biblia y te aparece el Espíritu Santo y te concede tus 3 deseos. Así no trabaja el Señor. El Señor trabaja como dice aquí, hasta que nosotros nos humillemos, hasta que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Él. Y más adelante dice, ahora estarán abiertos mis ojos
y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Hasta entonces que hayamos hecho todo esto, Dios, entonces dice, estarán atentos, ¿quién? Mis oídos, ¿verdad? Mis ojos, perdón. Abiertos mis ojos. Te estará observando, te estará viendo. Y dice que, y atentos mis oídos a tu oración. Es difícil, ¿verdad? Es difícil comprender, amigo. Es difícil entender. Pero te digo una cosa, solamente Dios puede hacerlo. Solamente Dios quiere hacer eso en tu vida. Quiere mostrarse de una manera nueva, diferente, cada mañana. Pues dice su escritura que cada mañana su misericordia es nueva. Si nosotros le buscáramos con todo nuestro corazón, veríamos cosas que dice Jeremías 33. Ojo no vio, ni oído yo. Son de las cosas que Dios quiere mostrarse ante su pueblo. Pero hay muchos, como los fariseos, que quieren ver milagros. A ver, quiero ver que abras el mar. Quiero ver que eches a la mar a mis enemigos. Y quiero que te manifiestes y pares la luz, el sol y la luna de un lado. Y quiero que hagas caer fuego del cielo. Amado hermano, que me escuchas, no hay mayor milagro en la vida que tu propia vida. No queramos buscar algo sobrenatural. Dios ya lo hizo en la vida de su Hijo Jesucristo, en esa cruz, donde se entregó por ti y por mí, y murió y resucitó el tercer día de entre los muertos para darnos vida eterna y vida en abundancia. Y dice en el último verso 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa. Hablando de tu casa, de mi casa. ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es la habitación del Espíritu? Tu cuerpo. Tu cuerpo. Él ha elegido, dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa. Tu casa. La casa del Espíritu Santo es nosotros. Es nuestro cuerpo. Y Él ha hecho habitación en ti y en mí. Y Él ha santificado tu vida y mi vida. Acuérdate muy bien que nuestro Dios no está en un templo hecho de manos de hombre. Nosotros somos la iglesia y el Espíritu habita en medio de nosotros y habita en nosotros, porque dice la Escritura, es más grande, es más fuerte y más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Y Él ha hecho esa habitación en nosotros. Por eso Él dice de tu casa, dice tu casa, esta casa, este cuerpo, dice el Señor, yo lo he elegido y lo he santificado a través de la sangre de Jesucristo. Para que esté en ella mi nombre para siempre. ¿Sí? Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Haciendo una referencia, pero preciosa, del Espíritu Santo en nosotros. Él, el Espíritu Santo, es el que ve todas las cosas, ve nuestros pensamientos, Él escudriña nuestro corazón, Él examina nuestros pensamientos, el Espíritu Santo, y dice la Escritura que, y mi corazón estará para siempre en nosotros. Su vida, la presencia del Señor. Él nos ha dado un corazón limpio, un corazón renovado para alabarle, para servirle y glorificarle. Es por eso, amado hermano en Cristo que me escuchas, eres una pieza importante en la oración. Y dice que cuando nos reunimos uno o dos o tres, está el Espíritu de Dios. Donde hayan dos o tres reunidos, ahí estaré presente, dice el Señor. Ahí el Señor se manifestará en tu vida, en mi vida, redarguyendo, ministrando nuestra vida, en nuestro corazón y dándonos siempre cosas buenas a nuestra vida. Dice, con medida buena y rebosante. Dice Santiago, así es Dios dándonos a cada uno, porque Dios es bueno, hermano. Es importante que nos acerquemos en nuestra oración con primeramente con un autoanálisis antes que nada de nuestra vida. ¿Cómo inicié el día? ¿Cómo llevé el día? ¿Cómo estoy terminando el día? No puedo acostarme un día
sin haberme puesto a cuentas delante de Dios. Porque no sabéis, dice la palabra, oh alma adúltera, que hoy vienen a pedir en esta noche tu alma. No sabemos en qué momento nosotros podamos estar ante la presencia de Dios. No sabemos en qué momento podemos morir. Y entonces, ¿cómo estará mi condición delante de Dios? Dice el profeta Amós, prepárate para el encuentro con tu Dios. Tenemos que tener consciente que servimos, amamos, adoramos y estamos hablando de un Dios vivo. Cosa horrenda es caer en las manos de un Dios vivo. Dios es santo y se quiere mostrar de una manera como es santa delante de nosotros. Es por eso, amado amigo y amiga que me escuchas esta noche, es importante que antes de iniciar una reunión de oración, antes de iniciar una oración mañanera en tu vida, en la tarde, en la noche, ¿verdad? Tenemos primeramente que hacer, ponernos a cuentas. Si pequé, en ese momento ponerme a cuentas, porque el pecado inmediatamente hay una separación entre Dios y nosotros. Inmediatamente. No esperemos hasta que llegue la noche para ponerme a cuentas. No, amigo. No permitamos eso en nuestra vida. Si pecamos, Señor, en ese momento, perdóname. Te suplico que tengas de mi vida misericordia. He fallado. Señor, ayuda en esta debilidad. Ayúdame con estos pensamientos. Ayúdame con estos sentimientos. Señor, ayúdame en mi vida. Necesito cada día más de ti. Es importante decirle a Dios que la mayor necesidad de todo ser humano es la presencia misma del Espíritu Santo en sus vidas. Porque el Espíritu Santo, dice primera de Timoteo, capítulo 3, dice al 16 al 17, porque Él nos redarguye, nos exhorta, nos instruye, ¿verdad? Y así sucesivamente nos va mostrando el Espíritu Santo todos los elementos necesarios para poder tener una comunión íntima con Dios. Y es la que vamos a tener hoy. Y es por eso la importancia, amigo que me escuchas y amiga que me escuchas, para poder nosotros tener de parte de Dios una respuesta positiva, tenemos que primeramente entregar una vida limpia y transparente delante de Dios, para que el día de mañana no seamos avergonzados cuando nos presentemos en su tribunal de justicia. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor en esta hora del día que, bueno, Él esté en medio de nosotros. Primeramente, el Espíritu Santo es el que ministra, que quede bien claro, hermano, nosotros solamente cumplimos la voluntad de Dios orando los unos con los otros, unánimes en un mismo unidad, en un mismo sentir, ¿verdad? Amándonos entre hermanos, ¿verdad? Y dice la Escritura, hombro con hombro, apoyándonos. Y en todo momento, hermanos, siempre contando unos con otros. Entre más la oración del justo sea más fuerte, el reino de las tinieblas tiembla. Y esto es la parte que muchos creyentes no entienden. Satanás quiere amarrar tu lengua, amarrar tus sentidos para que no estés orando delante de Dios. Porque sabe muy bien el diablo que el día que se levanten los justos, ahora ese día su obra será interrumpida y será derrotada. Es por eso que nosotros hoy en este día tenemos que orar con fuerza, con fuerza, con fuerza, por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestro trabajo, por nuestros negocios, por las escuelas de nuestros hijos, por nuestra familia en general, por nuestra familia en la fe, nuestros pastores, nuestra iglesia, nuestra nación, por el presidente, por cada gobernador de los estados de la República Mexicana, por la Iglesia Universal Nacional, por las naciones del mundo, por los hermanos que están en diferentes partes del mundo, por todo tenemos que estar pidiéndole al Señor que guarde en su soberanía y en su benevolencia a cada uno de las cosas que vamos a pedir. Por eso te suplico, hermano, no guardes silencio. Hoy vamos a orar, vamos a tener 3 oraciones, pero esenciales. Vamos a pedir que sean breves las oraciones, no largas, breves, precisas,